Desde la Universidad Americana vamos a charlar un poco hoy del tema de estrés. El estrés no es generalmente lo que uno cree o piensa, como es la falta de tiempo o el exceso de trabajo. Para la neurocientífica de la Universidad de Montreal, Sonia Lupen, el cerebro es un experto buscador de amenazas, es decir, que si uno realmente no las tiene, el cerebro se las ingenia para buscar y mantenernos preocupados de alguna manera. Para esta neurocientífica, el estrés se da si hay 4 características principales. En primer lugar, algo nuevo en nuestra vida. En segundo lugar, que ese algo nuevo sea algo impredecible. En tercer lugar, que sea una amenaza para nuestra personalidad. Y en cuarto lugar, que tengamos una sensación de que no podemos manejar esa situación. Es decir, que se nos sale de las manos y se nos va de control. Cuando se da una o más características, mayor será el nivel de nuestro estrés. El estrés en realidad es un mecanismo que tiene nuestro organismo para hacer frente de manera rápida a situaciones inesperadas en nuestra vida cotidiana. El estrés lo sufrimos todos. El tema está en saber manejarlo, primeramente encontrando su causa principal, la causa que lo produce. Erróneamente creemos que el estrés es la falta de tiempo. Muchas veces escuchamos decir a personas: no tengo tiempo, estoy estresado, estoy cansado. Si sería así, los niños y los adultos mayores no tendrían que sufrir estrés, cosa que sí lo padecen. El estrés también no se produce solamente por efectos negativos o situaciones negativas. Una carga emocional muy fuerte por algo positivo también puede producir un gran estrés. Algunas de las características que podemos considerar para diagnosticar si una persona sufre de estrés pueden ser ansiedad, palpitaciones, aumento o disminución de manera brusca en el peso corporal, cambios en el hábito de alimentación, fuertes dolores estomacales, náuseas, vómitos, diarreas, mover constantemente los dedos de las manos o las piernas de manera compulsiva, ver una persona triste, el color pálido en su piel. Esas pueden ser algunas de las características para decir que una persona sufre de estrés. Pero al realizar el diagnóstico debemos ser muy conscientes que estas características también son comunes a enfermedades como la depresión o los trastornos de ansiedad. Por eso debemos tener mucho cuidado. El desarrollo del estrés lo podemos clasificar en 3 fases. La primera es la reacción de alarma. El organismo activa las glándulas hipófisis y hipotálamo en el cerebro y las glándulas suprarrenales sobre los riñones. Al existir un estado de alarma de estrés, lo que hace nuestro cerebro es liberar las hormonas llamadas mensajeros, como son la cortisona y la adrenalina. El cerebro libera estas hormonas para aportar la energía que necesita nuestro organismo. La segunda fase en la cual podemos clasificar el desarrollo del estrés es el estado de resistencia. Nuestro organismo buscará un equilibrio entre el medio interno y el ambiente exterior. Pero si la situación continúa en el tiempo y el estrés se mantiene, las glándulas hipotálamo, hipófisis y suprarrenales sufrirán agotamiento. Esa fase de agotamiento es la tercera fase del desarrollo del estrés. Cuando esto se mantiene en el tiempo, la persona no puede hacer frente a la situación, lo cual le produce un agotamiento. Nuestro cuerpo humano está formado por 9 sistemas y 6 aparatos. Un sistema y un aparato parece ser lo mismo, pero son diferentes. Un sistema es un conjunto de órganos que se agrupan de acuerdo al tipo de tejido predominante. En cambio, en un aparato, el conjunto de órganos no necesariamente son iguales en cuanto a su tejido. Los 9 sistemas son el sistema articular, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema esquelético, el sistema inmunitario, el sistema linfático, el sistema muscular, el sistema nervioso y el sistema tegumentario. Los 6 aparatos son el aparato cardiovascular, el aparato digestivo, el aparato excretor urinario, el aparato locomotor,
el aparato reproductor y el aparato respiratorio. Prácticamente todos nuestros sistemas y aparatos del cuerpo humano se ven afectados cuando sufrimos de estrés. En el aparato digestivo, por ejemplo, este es sobreestimulado. Pueden aparecer diarrea, constipación, distensión abdominal. Es muy frecuente la aparición de gastritis o de úlceras. En el sistema nervioso se liberan hormonas que desencadenan respuestas tanto emocionales como físicas. En el aparato respiratorio y circulatorio aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lógicamente aumentando y acelerando la respiración. La sangre se debe redistribuir a aquellos órganos que necesitan más oxigenación. Si no se consigue un estado de relajación inmediatamente posterior a esa fase de alerta de estrés, puede haber daños tanto físicos como psicológicos. Lo más grave se produce a nivel del corazón. Puede haber una elevación de la presión arterial, puede aparecer arritmia, puede aparecer angina de pecho, que incluso puede conducir a la muerte. En el cerebro pueden aparecer accidentes cardiovasculares, los llamados ACV. A nivel sexual, son muy frecuentes las menstruaciones irregulares y la alteración de la fertilidad. Es sumamente importante, como dijimos anteriormente, realizar un adecuado y detallado diagnóstico, ya que pueden ser también, estas causas pueden ser relacionadas con la depresión o con los trastornos de ansiedad. ¿Cómo y por qué se produce el estrés? Cuando en nuestra vida cotidiana aparecen determinadas situaciones tanto de orden físico como psíquico y no tenemos la capacidad de poder afrontarlas, es cuando aparece el estrés en nuestras vidas. Los efectos se producen principalmente en tres partes de nuestro cuerpo: en el corazón, en el sistema cardiovascular y en el sistema inmunológico. El primer síntoma que aparece es el nerviosismo, y el consumo de tabaco y de cigarrillos aumentan la predisposición a que nos pongamos nerviosos. La ansiedad como trastorno psicosomático comienza afectando, por supuesto, siempre la mente, pero en última instancia repercute sobre un órgano de nuestro cuerpo, produciendo, por ejemplo, taquicardia, dolor estomacal o colon irritable. Los alimentos aconsejados para tratar el estrés son la leche, las carnes que no sean tan grasas, los quesos, las verduras y las hortalizas, las frutas, los jugos frutales, aceite de oliva y mantequilla. Como recomendación dietética, debemos decir que se debe seguir una dieta equilibrada, evitando cualquier déficit nutricional. Respetar los horarios de las comidas, realizar las 6 comidas diarias aconsejables. También es muy aconsejable no consumir ningún tipo de alimento, de líquido, 2 horas antes de irse a descansar. En la cocina se puede utilizar cualquier tipo de preparado, haciendo hincapié en aquellas menos grasosas siempre. Se debe dormir lo suficiente, siempre es aconsejable dormir las 8 horas diarias, pero siempre en el mismo horario. Caminar o hacer algún deporte físico es también muy aconsejable y realizarlo de manera regular. Tener cuidado siempre con las dietas desequilibradas que producen pérdida de peso de manera rápida. Si se produce también insomnio por la noche, una infusión relajante de una taza de leche caliente ayuda a conciliar el sueño. Evitar siempre el consumo de alcohol y de café. Ahí reside el análisis que cada persona debe hacer de sus actividades y cómo las toma. Siempre es aconsejable, como tarea práctica, tomar un día, una semana, un mes y un año de nuestra vida y analizar qué actividades nos dan placer, qué actividades nos desgastan y nos cansan, qué actividades se nos van de las manos y no tenemos el control suficiente sobre las mismas, que es lo que en definitiva redunda en nuestro estrés. Como consejo, realizar todos los días actividades que nos produzcan un gran placer, que nos produzcan felicidad.
Esas actividades que nos hacen olvidar de todo lo demás, que vivimos el presente en lo que estamos haciendo. En definitiva, buscar ser un poco más feliz cada día. El estrés genera un desgaste tanto físico como mental, con consecuencias que pueden ser no solo psicológicas, sino la más grave de todas, físicas, que perduran en la persona. Parece una paradoja de la evolución humana: más tenemos, más somos, pero más estresados estamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir: necesito unas vacaciones para desestresarme, vivo estresado? Esas personas se van de vacaciones, vuelven y nos dicen: estoy más estresado que antes. Qué raro. Como consejo práctico, tomemos un día, luego un mes, luego una semana, luego un año de nuestra vida. Hagamos un balance general, veamos qué cosas nos produjeron desagrados y qué cosas nos dan placer al realizarlas. Hagamos más actividades que nos generen placer, que nos den felicidad. Nosotros somos nuestros propios dueños y nosotros debemos aprender a conocernos más y a manejarnos más. Parecemos una película en donde somos el director y el protagonista y no aparecemos en ninguna escena. Es una paradoja de nuestra vida. Vivimos en función de y no para nosotros mismos.